Muy buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar a profundidad y con detalle los aspectos más importantes realizados o habidos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias de esta semana, las incidencias de este programa. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Buenas noches, estimado Ángel, encantado, como siempre, de estar en Línea Política, que se emite todos los miércoles a las 7 de la noche en diferentes plataformas de cable, además de las redes sociales. Quiero señalar, además, que estos días, acercándose ya prácticamente a las fiestas patrias, son claves, digamos, porque todos los años, por estas fechas, hay un cambio alrededor de la mesa directiva y una elección de una nueva mesa directiva en el Parlamento. Y esto sin duda nos debe llevar a analizar cuáles son las perspectivas de esta institución de cara al futuro, su relación con el gobierno, la posibilidad, lejana creo yo, hay que analizarlo, incluso de que pueda haber un cambio en la presidencia de la República y que el presidente del Congreso asume esas funciones, que evidentemente sería el presidente o la presidenta que asuma esta mesa directiva potencialmente. Y evidentemente nos lleva también a analizar cómo ha sido la última mesa directiva y evidentemente cómo ha actuado este Parlamento hasta el momento. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Ángel, respecto a este Congreso, a esta mesa directiva y a lo Bueno, que puede venir con la efectivamente, elección? esta elección sin duda es la más importante de todas, porque va a marcar un periodo en el cual ya, digamos, en una clara perspectiva electoral de recambio de autoridades, la popularidad y el rechazo ciudadano al gobierno de Boluarte no ha amainado. O sea, no es que la elección o la víspera del proceso electoral genere una actitud, digamos, que tranquilice el fondo en el que se mueve el gobierno de Boluarte. Por el contrario, hay nuevas acusaciones, nuevas cuestiones, y además siempre este gobierno, cuando se siente un poquito más libre, tiene una predisposición extraordinaria a provocar hechos condenables, trapacerías, cosas que lo pueden desplomar en cualquier instante. Entonces, una de las razones, en verdad, por la cual mucha gente decía de que no había que vacar a la señora Boluarte era el que señor Soto, el presidente del Congreso, cuyo mandato fenece el 26 de julio, la próxima semana, era un tipo pues que estaba muy lejos de ser idóneo, tenía una serie de problemas de todo tipo y entonces eso como que frenaba un poco la cuestión. Yo no sé si el nuevo presidente o presidenta del Congreso escape a esta caracterización, pero sí puede darse perfectamente el hecho de que eh, un acontecimiento sorpresivo, como sorpresivo fue la caída de Lagarto Vizcarra, eso hay que decirlo con todas sus letras, pueda pues transformar rápidamente el panorama electoral y de repente tenemos que el presidente o presidenta del Congreso termina siendo presidente o presidenta de la República. Esa es una posibilidad. No sé si eso va a aparejar que se adelante el cronograma electoral. Mira tú, podría llevarse a cabo las elecciones en el año 2025, hacia finales, pero si es a finales, mira tú, ya estamos a casi 4, 5, 6 meses de la fecha normal de elecciones, que como todos sabemos sería abril del año 26, la primera vuelta, y la elección del Senado, la elección de la Cámara de Diputados y de la representación para el Parlamento andino. ¿Te das cuenta? Entonces, no sé, de repente una salida podría ser si mañana cayese la señora Boluarte, que repito, yo no estoy en esa tesitura, no me parece que a estas alturas ya después ha cometido los peores crímenes, su falta de compromiso con el país es evidente, su actuación falsa, arrogante, en fin, no voy a entrar ya a lo que cuántas veces tú y yo hemos criticado y señalado de este gobierno, pero ahora más bien hay que pensar en el futuro y hay que ver cómo el proceso electoral que se va a iniciar a partir de julio del próximo año con el decreto supremo
presidencial que anuncia ya pues la apertura del ajuste electoral. Sin embargo, ya hemos tenido la semana pasada una primera movida, es que quienes quieren candidatear para ese comicio deben tener una antigüedad como militantes de sus respectivos partidos de un año. Entonces, bueno, eso se venció el 12 de julio, eso está ahí. No tengo la impresión que después de los nombres que se han barajado, ya no va, es decir, este es un asunto que va a perder peso en la escena política porque la campaña electoral no tiene por qué empezar con premura y salvo algunos, como por ejemplo el señor Fujimori, que vamos a analizarlo más adelante, los demás no tienen mayor interés en adelantar la campaña electoral, ¿no? Más bien entrar a los plazos. Entonces va a haber un silencio al respecto y el eje político va a ser, pues, por ejemplo, la elección de los miembros de la mesa directiva del Congreso, que sí puede tener una consecuencia política por las razones que estamos aquí diciendo. Entonces, eso es lo que creo yo, que es una elección importante y que el gobierno de Zona Boluarte sigue siendo un gobierno frágil, un gobierno que cualquier día o noche nos da la sorpresa y se cae y se va. Eso es una posibilidad que no vamos a renunciar a creer que puede darse, porque está inscrita en la precariedad que dicta la propia realidad. De acuerdo. Sostengo además que este Parlamento, esta última mesa directiva, hay que analizar eso, esta última mesa directiva ha sido presidida por Alianza para el Progreso. Y hay que Sí, además señalar que Alianza para el Progreso de una u otra manera representa la alianza, digamos, fáctica o el pacto de una u otra manera debajo de la mesa del gobierno con el Parlamento. sí, Y claro. yo comentaba hace, incluso con la posibilidad de tener un ministro dentro de sus filas, hablo del ministro de Salud, que dicho sea de paso debe ser una de las peores carteras de este gobierno. Sí, Y es un desastre, es un tipo es el que no gabinete está a la altura ministerial, de el del ministro de mandato. Salud de César Acuña, que obviamente tiene el estado de salud pública como lo conocemos, este asunto de los medicamentos, etcétera. Bueno, Alianza para el Progreso conduce esa mesa directiva, yo creo que en señal del pacto que hay entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y creo, sinceramente, haciendo un análisis, que no ha tenido ninguna iniciativa, ningún liderazgo, ninguna conducción, sinceramente, que mire los problemas de fondo del país desde una perspectiva ni institucional ni social. Creo que la presidencia y la conducción del Parlamento de parte de Alianza para el Progreso no ha sido, desde mi punto de vista, ni destacable, ni obviamente algo que digamos que mereciera la pena repetirse. Por lo tanto, sería bueno que en el marco del acuerdo de los consensos que puedan existir, otra agrupación política pueda presidir la mesa directiva y ya no Alianza para el Progreso. Creo que sería un cambio interesante. Ahora vamos a ver cuál de repente podría ser, no sé. Pero eso no lo podemos saber, ¿ah? ¿Qué Eso es piensas? inútil. Porque mira tú, el grado de componendas, mi querido Enrique, que se da en este Parlamento en particular, yo tengo la convicción que es lo más ajeno a una política más o menos sana, más o menos razonable. Mira tú, estos individuos que están hoy día, lamentablemente por el voto popular y son el Parlamento, son la representación nacional, pero a eso llevó la crisis de la política, pues, ¿no? Son elementos que están jugándose los cargos por chapitas, por cargos para poner a sus familiares, a sus amantes, a su esposa, a su primo. Ese es el asunto. Entonces, en ese escenario no cabe el análisis político de tendencia, de líneas. Mira, eh, más allá de algunas palabras, las diferencias ni siquiera se dan entre el Parlamento y el gobierno, porque efectivamente hoy día los parlamentarios, casi todos, incluyendo los radicales de Perú Libre, que dijeron en un momento determinado, consienten con la presencia en la Ciudad Boluarte. Han conseguido una unanimidad cómplice y traidora que hace que no generen olas, ¿no? Aunque el tema de la caída de Boluarte o no, no va a depender de la voluntad de ellos, o sea, hay que sacarlos de ese cassette. Si mañana cae Boluarte es porque ya sus crímenes y sus horrores son tan grandes que se ha desplomado a pesar del Parlamento. Entonces ya, pues, si se produjo una cosa así, ¿qué se va a hacer? Entonces, yo veo eso difícil, ¿ah? Porque el señor, ¿cómo se llama? Acuña, que efectivamente es el que funge
de ser el fiel de la balanza y en el fondo es el que gobierna con la señora Boluarte, tiene los votos suficientes para inclinar la balanza a uno o a otro, ¿te das cuenta? Entonces, el sector más democrático, en fin, para usar una nota que los pueda caracterizar, va a estar sometido a un chantaje. Si mañana cambian y no les gusta, ellos pueden armar carpa, ¿no? Con las otras fuerzas y se acabó. Entonces, a mí no me extrañaría que la señora Lady Camones o el propio Salguana, los dos de Alianza para el Progreso, mira, tiene hasta dos candidatos, ¿ah? Para que veas tú, pueda asumir nuevamente la jefatura de la mesa directiva del Congreso. No puede ser, puede ser. Y por otro lado, tampoco hay grandes cosas, grandes figuras que tú digas, hay que lamentar, ¿no? Que no esté fulano, no esté sutano. Entonces, eso es un Un ambiente que parlamento en general bastante gris, bastante chato, no va a totalmente. haber muchos cambios, pero lógicamente, y aparte recuerdo una cosa, la hiperatomización, creo que son 13 bancadas ahora, camino seguramente a llegar a ser 15. Sí, sí, caminan. Esa es una Es ellos muy creen que difícil como construir, crecen, mejoran, pero eso es empobrecimiento, eso se llama descomposición totalmente, putrefacta. totalmente. Hay una lógica ahí ya solamente de pelea por oficinas, por temas administrativos, Eso, por... oye, escucha, amigos, esto que ha dicho yo, mira, eso que estamos diciendo aquí y que en otro país no nos creerían, es lo que divide a las pasiones políticas de nuestro querido Congreso. La oficina, la Asuntos totalmente computadora, menores, el trascendentes, sinecura, el viaje también, ¿ah? El viaje o la goyoría de tal. los viajecitos. De eso se trata. Realmente es un parlamento de muy baja estofa, de muy poco nivel. Esperemos que Bueno, no hay política, la verdad que no hay política, eso es ni en el mercado de mesa redonda que está cerca se hacen las transacciones tan vulgares y tontas como en el Congreso de la República. La verdad, esperemos que lo que surja de la elección sea en todo caso lo menos negativo posible, que pueda tener una bueno, conducción sí, un poco claro, ya, mejor de lo que es ha casi la tenido, suerte. Y mira, eso es cambie un poco que la Dios lo suerte. quiera, que Dios, hay que seguir confiando que Dios sea peruano, pues esa es Porque la como cosa. ellos saben que probablemente si hubiese un cambio asumiría la presidencia, espero que tengan mayor tino para la elección. Bueno, para seguir hablando de la coyuntura, con un enfoque estratégico, seguimos en la segunda etapa de línea política tras la pausa comercial. Volvemos antes. Volvemos, gracias. Muy buenas noches, estimados amigos que se conectan a Línea Política en esta segunda parte de su programa, como todos los miércoles, a las 7 de la noche. Conversábamos con el doctor Ángel Delgado Silva, con quien siempre reflexionamos, como cada miércoles, sobre en principio lo que va a pasar alrededor de la mesa directiva del Parlamento en los próximos días y su impacto sobre el panorama nacional. Pero hay que decir que ha habido una noticia que definitivamente ha puesto al país a debatir, para bien o para mal. Ya esbozaremos cada uno de nosotros seguramente nuestras teorías al respecto del porqué de la maniobra. Pero el hecho es que en una declaración periodística, la señora Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, ha anunciado que su padre va a ser el candidato a la presidencia de la República del año 2026. El dos veces presidente de la República, que acaba no hace poco de salir de la prisión, sería el candidato en todo caso de este partido contra, digamos, lo que algunos especulaban, que sería como usualmente ha sido las últimas tres postulaciones, Keiko Fujimori. Se abren aquí, sin todavía dar ninguna opinión personal, ninguna apreciación subjetiva, dos elementos fundamentales de debate. Primero, está dentro del marco legal la posible postulación de Alberto Fujimori, y en segundo lugar, esto para la salud democrática, política o de la estabilidad, digamos, del país, ¿es positivo, es negativo, es una cuestión neutra? Quiero tus primeras apreciaciones sobre estos dos Sí, asuntos. mira, Ángel de yo, mi querido Enrique, yo la verdad quiero confesar delante de todos ustedes, amigos, de que este para mí es un tema poco grato de discusión. Yo trato de evitarlo cuando en otros medios, canales, radios, me preguntan al respecto, porque tengo la impresión que es una cosa
totalmente artificial metida para generar una especie de burlo, de cortina de humo para, no sé, ocultar no sé qué cosas, ¿no? Cuando creo que la preocupación debería estar centrada en cómo enfrentar seriamente el proceso electoral que va a permitir el cambio democrático que a su vez debe significar la posibilidad de rescatar el país luego de estos 5 años infames de un gobierno de izquierda radical. Primera fase, Castillo con Boluarte, segunda fase, Boluarte sin Castillo, ¿ya? Creo que esa debería ser la preocupación de los demócratas y no estar entrando a esta cosa que a mí me parece grotesca, porque el señor Fujimori consiguió un indulto que fue muy peleado y mucha gente, yo entre ellos, creíamos que en primer lugar por las razones humanitarias, por la edad y por el deterioro grave de la salud, debía salir en prisión. El indulto procedía porque no es propósito de la legislación penal peruana que los presos mueran en la cárcel. Esa no es la lógica democrática del derecho penal peruano. Y por otro lado, había pues la sentencia del Tribunal Constitucional que a mí me quitaba cualquier duda sobre la validez de esta medida dictada por el señor Kuczynski en su momento. Sin embargo, sin ningún pudor, ahora meses, no ha pasado mucho tiempo, meses después de esta medida que fue muy peleada, acuérdate tú, muy peleada, que intervino hasta la Comisión Interamericana y la propia Corte Suprema, la Corte de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, se nos plantea el tema, ¿no? Mira, yo desde el punto de vista constitucional, eh, tengo la impresión de que producido el indulto, la condena termina y en consecuencia todas las consecuencias subsidiarias de esta condena, cuya elemento más importante es la prisión efectiva, se corta. Y por esa razón, a diferencia de otros colegas que piensan lo contrario, yo sí creo que el señor estaría habilitado para participar, de la misma manera que está habilitado para participar Antauro Humala, a pesar que ha cometido un crimen atroz, la muerte de los policías, el delito de rebelión que en Andahuaylas, ¿no? El señor ha culminado su condena. Fujimori no ha culminado su condena, pero ha habido un indulto, y el indulto tiene el mismo efecto pues, que terminar la condena, y por esa razón yo creo que los dos pueden postular a la presidencia de la República o a cualquier otro cargo público. Entonces, por ahí no viene la cosa, sino son las consideraciones políticas que prefiero quedar ahí nomás para los comentarios del caso. Pero legalmente hablando, no creo que se aplique, como he escuchado a algunos colegas, el artículo 34.a de la Constitución, que es una última reforma de la Constitución terrible que dice que aquellos que tienen una condena en primera instancia ya no pueden participar ni ser nombrados para ningún cargo público. Me parece terrible porque es romper la presunción de inocencia y como tú sabes, muchas veces las primeras sentencias son revocadas en segunda instancia, ¿no? Y además siempre está el Tribunal Constitucional y siempre hay otras posibilidades. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Esa es una modificación que se introdujo en los tiempos de Lagarto Vizcarra y ahí están las consecuencias. Pero creo que eso no se aplica a Fujimori, de verdad, porque esa es una condición que impide postular a quienes tienen una condena. Pero en el caso de Fujimori, su condena ya terminó, ¿te das cuenta? O sea, ha acabado exactamente igual que la de Antauro, solo que Antauro termina por el tiempo más la suma de los llamados beneficios penitenciarios, ¿no? Haber trabajado, haber visto a Hello Kitty, no sé qué cosa hizo ahí en prisión, entonces ya le han dado unos meses o unos años y entonces ha cumplido el tiempo de condena. Fujimori no ha cumplido el tiempo de condena, pero el indulto tiene el mismo efecto, a mi juicio. Te perdona y ya pues, acabó tu condena. Lo cual no quiere decir que en el caso de los dos, los delitos eh, que los condenaron sigan estando presentes y por lo tanto ellos son condenados por esos delitos, solo que han acabado su condena y como dice la Constitución en general, la pena en el Perú tiene un efecto rehabilitador, entonces se supone que se rehabilitan y recuperan a plenitud sus derechos fundamentales, entre ellos el poder participar en los procesos electorales. Enrique. Bueno, me parece una opinión importante la que tú estableces. Creo que hay un debate jurídico fuerte alrededor del tema.
he escuchado abogados que no son de la parte, digamos, marxista, Sí. de la corriente marxista, colegas muy respetables, dicho sea de paso, como el doctor Blume, por ejemplo, como Catherine Ampuero, decir que en su perspectiva el tema legal de Fujimori viene complicado. Pero más allá del debate jurídico, era importante entrar a la parte política. Y quiero, digamos, esbozar lo que significa para mí lo que acaba de suceder, lo que acaba de anunciar Keiko Fujimori. Y creo sinceramente, y por eso ha despertado cierta sensación de rechazo lo que ha sucedido, o por lo menos en lo que yo he expresado, y es que yo no creo de ninguna manera que el anuncio de Keiko Fujimori sea un anuncio sincero. No lo creo. No Sí, lo sí. creo porque existen algunas implicancias de orden práctico, no digo lo legal, que como digo está en debate, sino de orden práctico. Aún faltan por lo menos 1 año y 8 meses, 9 meses para la campaña, digamos, per se, o para el momento de las elecciones. El expresidente Fujimori tiene la salud deteriorada. Es muy difícil, más allá de que sea terminal o no, es muy difícil que él pueda realizar desplazamientos al interior del país como requeriría una campaña nacional, por ejemplo. Es además complicado desde el orden narrativo el hecho de que ella haya dicho que iba a modernizar de una u otra manera el fujimorismo, que era otra etapa, que era un nuevo liderazgo, que no tenía, digamos, una dependencia respecto al legado de su padre. Eso narrativamente el anuncio la complica muchísimo. Yo creo sinceramente, y pongo el tema de discusión, esto ya es un análisis personal de la conducta de Keiko Fujimori, que el proceso Lavallato, el proceso en todo caso Cócteles, la ha presionado de tal manera, proceso creo yo llevado por dos fiscales absolutamente incapaces que no han logrado ningún tipo de acusación sólida, que incluso han politizado sus propios alegatos en la corte. Pero al margen de eso, definitivamente debe ser un tema que le debe preocupar, sobre todo desde la perspectiva mediática, el hecho de que pueda haber una planadora de su imagen mientras dure ese proceso, creo yo, inconsistente. Y evidentemente ha hecho una maniobra, he dicho, la candidata no voy a ser yo, por si acaso va a ser mi papá. Entonces, los reflectores y el debate van alrededor de la candidatura, creo yo, inexistente, mentirosa de Alberto Fujimori, para quitarle un poco de presión a ella. No lo entiendo yo de otra manera. De otra Sí. manera sería una incoherencia narrativa, discursiva, sería una imposibilidad desde el punto de vista incluso físico. Creo que sería políticamente bastante cuestionable. No sé cómo lo ves tú, Ángel. No, no, Ya ves, sí, yo también creo que es un bulo. Yo coincido contigo en que estamos ante un bulo, ante una gran cortina de humo, una puesta en escena que tiene sus costos, ¿ah? Porque el costo primero es haber dado una imagen lastimera para conseguir un indulto y ahora, conseguido este, pretender con arrogancia que puede tentar la presidencia de la República. La verdad es que ahí hay un salto lógico que estoy seguro que va a molestar a mucha gente que sinceramente creía que Fujimori debería salir de prisión por razones humanitarias, ¿no? Entonces, esta es una cachetada a un importante sector de gente que apoyó la verificación, la realización del indulto. Por otro lado, falta demasiado tiempo, efectivamente, y por las razones que uno tiene conocimiento de amigos médicos, la enfermedad de Fujimori está muy avanzada, no ha mainado, y por otro lado se ha complicado con esta ruptura de los huesos de la cintura, ¿no? Dice que le han puesto una prótesis, no sé, pero todo eso lo complica y todo eso hace que su rehabilitación física sea mucho más complicada. Entonces, sí, yo coincido con el tema del bulo. Esta es una forma de mantener en expectativa a la formación fujimorista, es decir, aquí tenemos una esperanza, porque yo supongo que en otras condiciones debe haber una cierta desazón que ya se ha expresado en la última elección, o sea, la última elección de la señora Fujimori con la cual pasa, es rozando al señor López Aliaga, y algunos dicen malpensados que también fue parte pues, de la manipulación para ponerle a Pedro Castillo una persona a la que sí podía vencer. Como los resultados son tan estrechos y la manipulación del jurado y de este señor Corbeto que pretende, imagina, eso es un capítulo aparte, que vamos a verlo en otro programa, pretende dirigir las elecciones del año 26,
podría haber sido dado, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí esta es una forma de levantar los ánimos y rejuvenecer, dar lozanía, vitalidad, fuerza a un movimiento alicaído. Y por otro lado, si bien es cierto, el juicio contra ella es una farsa, y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, y que estos fiscales son payasos, y como decía Batters, pendejos porque han engañado al país enteramente. Yo creo que el estar pues 2 veces por semana, durante un año, 2 años, el día que sale a hacer campaña tiene que estar en la mañana en su juicio, donde le van a decir de todo, ¿no? Porque eso ya no tiene ningún destino como proceso judicial en sí, pero sí es una vitrina para que te insulte, para que te agravien, para que el loco de, del fiscal, que ni siquiera merece el nombre de fiscal, ¿no? Ese sujeto que está ahí denigrando la profesión del Ministerio Público, haga un conjunto de insultos y tropelías, y eso la prensa pues adicta, y las candidaturas opositoras lo van a usar como eh, munición corriente contra esta candidatura. O Totalmente. sea, el hecho que, perdón, No el sé hecho, quién pensó que eso le ¿ah? podía beneficiar, pero creo que no hay por dónde. O sea, es No, una no, no, o molestia. sea, mira, yo creo que ella va a salir indemne del juicio, o sea, no, no la van a condenar a 30 No, me años, ¿no? refiero políticamente, ¿no? La acusación Pero política. efectivamente, tampoco es ganador. Conversaba con un amigo que me decía que eso está destinado a que pierdan todos. Eso es meterse en un barco lleno de porquería que se hunde, se lanzan lodo entre ellos, pero no conduce a nada. O sea, nadie acumula de eso, nadie se levanta como un épico triunfador a recoger los triunfos, si es que pudiera haber. No hay eso. Este es una cosa perversa, ¿no? Es meterse en un hueco ahí de insultos, que solamente lo que va a traslucir son las cosas negativas, y el éxito, incluso judicial, no va a tener necesariamente un éxito, va a significar un éxito político, ¿no? Esa es mi opinión, y creo entonces de que sí, este es un bulo que permite levantar los ánimos de la formación fujimorista antes de iniciar las elecciones. Le da una esperanza, a mi juicio vana, vacua, pero en fin, es esperanza, pues es una táctica electoral que la señora Fujimori y el fujimorismo está haciendo. Pues ha salido ya en todos los medios, salió Marta Chávez, ha salido de su tumba el amigo Galarreta, y otros más a todos los medios a decir sí que Fujimori. Entonces, si querían poner el tema en la agenda política, lo han conseguido. Es un triunfo para ellos haber puesto el tema en la agenda, pero yo no sé si eso tiene repercusiones políticas positivas más adelante. Yo quiero finalizar simplemente diciendo que estamos ante la posibilidad no muy positiva para el país, ante la dispersión de 40 partidos y 25, 28, o lo que fuesen los candidatos de acuerdo a esa alianza, ir a una segunda vuelta que parezca una elección regional, en donde el primero pase con 10, 11, 12, el segundo puede pasar con 9, de repente 10. Y dentro de esta posibilidad no es descabellado pensar en que puede venir una segunda vuelta entre Antauro Humala y los Fujimori. Por eso considero importante en ese espacio tratar de construir desde diferentes lugares y donde diferentes propuestas, a ver cuál se consolida, sin duda una tercera alternativa, una tercera vía, para evitar, digamos, esa segunda vuelta que creo que polarizaría y repetiría, en peor medida incluso, la Sí, segunda sí, vuelta del año sí. 2021. Ojalá que eso suceda. Implicaría que no hemos aprendido nada y que somos tenaces en seguir hundiéndonos en el fango. Y claro, casi ponemos al Perú ya como nación en un grave riesgo, ¿no? Pero yo creo que, mira, todo eso no va a pasar, ¿ah? Creo que el debate electoral que ya va a empezar, ¿no? Va a significar que haya algunos elementos, agentes o personas que se despunten. Y eso va a hacer que esta diáspora de 20, 30, 40, dicen algunos, sea más que una ilusión de comienzo, ¿no? Como sucede en las carreras de caballos, ¿no? Arrancan 12 caballos y al final son dos o tres los que disputan la meta, ¿no?
Entonces yo veo que eso va a depender mucho ya de la propia campaña electoral y que existan discursos lo suficientemente sólidos para cautivar la atención mayoritaria de la ciudadanía. Y entonces, a diferencia de lo que pasó el año 12, donde no había mayores alternativas y entonces se dispersó mucho el voto, la posibilidad de que haya gente que encarne un sentimiento mayoritario se destaque y eso entonces haga que los otros pues se vayan minimizando en el camino. ¿Qué es lo que sucede cuando existe hegemonía, ¿no? Cuando en hegemonía hay una fuerza que se impone por su contundencia, por sus argumentos, por su fuerza de captación y de consenso entre la población, entonces no tenemos por qué repetir eso necesariamente. Y claro, el escenario que tú planteas es terrorífico realmente, ¿no? Sería terrorífico. Y otra vez el fujimorismo, mira tú, habría permitido que el Perú indirectamente, ¿no? Vaya a la debate con este tipo de cosas. Espero que no suceda ese pésimo pronóstico que estás haciendo, mi querido Enrique. Bueno, veremos, veremos. Ojalá que no. Hay que tratar de construir una alternativa. Así Han es, sido hay que muy construir amables todos ¿Ah? ustedes los que nos han acompañado, estimados amigos. Nos vemos el siguiente miércoles, como siempre, con el doctor Ángel Delgado y un servidor Enrique Valderrama para seguir analizando la coyuntura política desde una mirada más estratégica. Muy buenas noches, muchas gracias Ángel y hasta el próximo miércoles. Muy buenas noches, hasta la próxima. Gracias.